Bien, amigos, y a todos aquellos que nos escuchen donde quiera que anden, en su vehículo, en su casa, en su negocio, en su trabajo, algún taller o donde nos escuchen, en una combi o en la cárcel, porque en la cárcel de aquí de Macuspana existen 3 grupos cristianos a los cuales van nuestros saludos. Y también quiero recordarles que habemos personas que no estamos encarceladas porque no hemos cometido delito grave, pero también nosotros nos formamos una cárcel, yo le llamo cárcel propia, porque si tienes un negocio, quieres otro más, ya conseguiste el otro más, quieres otro más, y así, si tienes un cliente, quieres otro cliente, y si ya tienes 2, quieres otro cliente más, y así nos vamos llenando de compromisos y se nos vuelve como una cárcel propia. Por eso le llamo yo cárcel propia, porque nos vamos reduciendo tanto nuestro tiempo que después no nos alcanza ni para nosotros mismos ni para la familia. Descuida uno su cuerpo, descuida uno su familia, descuida uno sus hijos, y como está haciendo mucho dinero, pues le da dinero y piensa que dándole dinero vas a lograr hacer un hijo bueno. No, hermano. La convivencia de padre e hijo, o de hija a madre, o de hijo a madre, son tan necesarios en el mundo para el ser humano que cuando están grandes les hace falta ese amor y viven una vida vacía, añorando ese cariño, ese amor. Pero como nuestros padres se dedicaron a hacer bienes o dinero, como decimos vulgarmente, pues no hubo tiempo para nosotros. Y el poco tiempo que se daba era tan escaso que no se tomaba en cuenta. Por eso yo hablo de esa cárcel propia que nos hacemos los seres humanos. También quiero recordarle, como nuestro programa dice, que nuestro programa se llama Alimentación igual a vida o muerte. Si queremos vivir bien y saludable, tenemos que aprender a comer para vivir y no para morir. Comer productos vivos porque limpian nuestro cuerpo, dan salud y dan vida. No alimentos muertos porque solamente ensucian el cuerpo, dan enfermedad y muerte prematura. Y muchas veces las madres se quejan, ¿por qué mi hijo tan tierno ya anda enfermo? Pues por la comida. El alimento sano, el alimento bueno o vivo, limpian el cuerpo, dan salud y dan vida. Los alimentos muertos solamente ensucian el cuerpo, dan enfermedad y muerte prematura. Y uno de los primeros órganos que se daña son los riñones, pero como no dan mucha molestia, ahí la pasamos con cualquier productito, sea una agrura, un alcacelcer, un tehuacán, o alguna cosita que nos ayude a aliviar esa grasa dentro del cuerpo y que nos está haciendo daño. Pero pues, cada quien es dueño de su cuerpo, como decimos, pero pues, lo único malo es que más tardecita va a estar los problemas más graves.
Luego tenemos otra frasecita aquí muy importante que dice, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y solo hay dos personas en el mundo, el agradecido y el mal agradecido, el grato y el ingrato, el agradecido, perdón, el bendecido y el maldecido. Esos tres tipos de personas. Además hay otra frase que dice, cuida tu mente. Mientras más te quedes, más te debilitas. Mientras más agradeces, más te fortaleces. Y en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 29, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Pues nuestro programa de hoy sigue con el libro de San Mateo, capítulo 12, versículos 9 al 14, y habla del hombre de las manos secas. Y para eso vamos a invitar a mi amiga Claudia que nos dé la información de ese tema. Adelante, hija. San Mateo capítulo 12, versículo del 9 al 14. El hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de nosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. El hombre de la mano seca. Mateo capítulo 12, versículo de 9 al 14. Gracias, hija, gracias por esas palabras. Muchas gracias. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos milagros y existían las personas que estaban en contra de él, pues que querían casarle, ¿no? Querían buscar la manera cómo lograrlo acusar para poderlo pues matar prácticamente. Eso era lo que buscaban ellos. Y cuando Jesús llega a este lugar y encuentra a esa persona que tiene la mano seca, pues naturalmente que lo quería sanar, ¿no? Pero entonces los fariseos los estaban buscando la manera y le preguntan que si era lícito, ¿no? Y dice él, ¿quién de ustedes o quién de vosotros, si tiene una oveja y cae en un hoyo, no va y lo levanta, ¿no? Y lo saca? ¿Qué tanto más vale una oveja que un hombre? Un hombre vale más que una oveja. Entonces, pues él dice que es lícito hacer el bien, aunque sea en época de reposo. Y decide curar al de la mano seca. Y vean entonces el por qué el ser humano siempre anda buscando en el amigo o el de enfrente, buscando lo malo que hace. Pero no, empieza a buscar el mal en él, y no siempre el mal en la otra persona. Y yo
muy santo, ¿no? Entonces los fariseos al ver esto, pues se reunieron para hacer un consejo para culpar a Jesús y tratar de matarlo. Bueno, eso es en parte de ese tema, pero sigue el otro tema. Esta es una carta que hizo una persona anónima, digo yo porque no tengo el dato de quién fue el que lo hizo. Y fue cuando todavía vivía mi suegra, la señora Álida Enrique Espino. Alguien le llevó ese documento, pues ahí lo tenía. Y lo vi yo, me lo mostraron, no sé cómo estuvo. El caso que yo me lo apropié y lo metimos en este libro, que se llama La Clínica del Señor. Y también para eso vamos a pedir a mi hija Claudia que nos lea ese tema. Es un tema muy bonito porque habla de una clínica del Señor. Adelante ya. La clínica del Señor. Fui a la clínica del Señor a hacer una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión, yo que estaba bajo de ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypass de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío. Pasé a ortopedia, ya que no podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal, porque me había fracturado al tropezar con la envidia. También me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo. Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó que había dejado de escuchar su voz cada día. Es por esto que hoy Él me ha dado una consulta gratuita y gracias a su gran misericordia, prometo que al salir de esta clínica tomaré solamente las medicinas naturales que me recetó a través de su verdad. Al levantarme, beber un vaso de agradecimiento cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y una copa de humanidad. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor y antes de acostarme, tomar 2 cápsulas de conciencia tranquila. No te deprimas ni te desesperes ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe cómo te sientes y conoce perfectamente qué es lo que está permitiendo en tu vida. Justamente en estos momentos, el propósito de Él para contigo es admirablemente perfecto. Desea mostrarte muchas cosas que solo comprenderías estando donde estás ahora y en la condición que vives en este lugar. Él nunca se alejará de tu mano. Confía en el tiempo. Él es el más sabio de todos los consejeros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La clínica del Señor. ¿Y tú? ¿Ya hiciste una consulta en la clínica del Señor? Si no lo has hecho, hazlo ya. Vean qué bonita forma tuvo la persona de llevar es como si dijéramos, cuando una persona quiere hacer algo por otras personas, idea material, y esta persona se dedicó a hacer como si fuera a una clínica verdadera, ¿no? Pero es con el Señor. ¿Y cómo le da giro al asunto, ¿no?
Ahí está hablando como si a él hubiese ido a esa clínica. Y qué bien lo acomoda, porque dice como, dice, fui a la clínica del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Dice, al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de ansiedad. Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypass de amor, porque sus arterias se habían bloqueado de la soledad y no abastecían a su corazón vacío. Dice, ya iba, acepta él, iba a tomar los medicamentos que le recetan. Y los medicamentos que le recetan, pues son algo especial, ¿no? Dice aquí, al levantarme, beber un vaso de agradecimiento. Cada hora ingerir un comprimido de paciencia y una copa de humildad. Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor. Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de conciencia tranquila. Y eso es exactamente lo que necesita el ser humano hacer en la vida. Si queremos andar un poco feliz, un poco tranquilo, con amor, con alegría, porque si andamos peleando, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, no va a haber amor, y va a estar sufriendo pues todo el tiempo, porque no va a llegar esa paz, no va a llegar esa alegría, no va a llegar ese amor. Acuérdense bien que lo que yo hablo aquí en este programa junto con mi Claudia, hablamos de alimentación. Y aquí tengo el libro que se llama Alimentación igual a vida o muerte. Y lo tenemos en dos presentaciones. En presentación en inglés, en presentación en español. Para la persona que habla inglés pueda también leerlo, y el que habla español pueda también leerlo y beneficiarse de la información tan valiosa que existe en estos pequeños libros. Yo les garantizo, bajo palabra de honor, que esto le ayudaría a transformar su vida. Yo le digo a los volantes que doy que se llaman salvavidas. Y le digo salvavidas porque sirve para salvar tu vida y la vida de tus familiares. Porque si nosotros cambiamos la comida, el cuerpo se empieza a limpiar y empieza a mejorar en todos los aspectos del cuerpo. Dejan de haber dolores, dejan de haber agruras, dejan de haber acidez, dejan de haber problemas con el colon, de estar estreñido, desaparecen los pólipos, desaparecen las almorranas y ya no llega a haber divertículos. Y aquí les presento también el libro mayor, la Santa Biblia. El que quiera mejorar su cuerpo, su mente, su espíritu, puede buscar en este libro y va a encontrar la respuesta. Y todos deberíamos leerla, todos los seres humanos. Pero pues hay gente que no quiere o no le gusta o está a gusto como anda, pues ya él, ¿no? Cada quien. Pero si quiere salud mental, emocional, se remita al libro de la Santa Biblia, y el que quiera mejorar la parte corporal y también la espiritual, porque aquí hablamos de eso,
está este pequeño libro que nos va a dar la información de vida para poder vivir muchos años más. Qué bonito tema, gracias a la persona que lo escribió, porque la información que da está agradable y está acertada, porque nosotros los seres humanos, pues como andamos en el mundo metidos y no tratamos de luchar para salir de ese mundo, pues nos enfermamos. Y una vez que estamos enfermos, pues buscamos ayuda médica, pero la ayuda médica ayuda a curar el cuerpo, pero no lo limpia, no le cambia nada, porque la ayuda a sacar del bache, pero la enfermedad ahí sigue latente, porque tú vuelves a comer el producto que te hace daño y te sigue enfermando. O sea, no mejora por completo. Ir al médico y cambiar la alimentación, porque si cambia la alimentación, tu cuerpo se va a ir limpiando y te va a dar vida, te va a dar salud. Pero bueno, cada quien es dueño de su vida y hace lo que quiere. Pero yo se lo recomiendo, bajo palabra de honor, que esto funciona. Me funcionó a mí. No puede funcionar a cualquiera que tenga el deseo de vivir más años. Porque hay gente que, varias de las personas que yo he tenido la oportunidad de platicar con ellos, me contestan con una forma tan vaga, así como diciendo, me importa un comino, ¿no? Al poco tiempo mueren. ¿Por qué? Porque no mejoran su cambio de vida, de alimentación, y el cuerpo se sigue enfermando. Y como la enfermedad que provoca esos alimentos muertos no dan dolor directamente así fuerte, que te manifieste fácil, porque empieza el problema en el riñón y no da guerra, no da dolores, pero empieza la presión alta. Y el médico le da para bajar la presión, correcto, pero no limpia su cuerpo, no cambia los alimentos, vuelve a seguir el problema. Y luego aparece la presión alta, después de la presión alta viene la diabetes, y después de ese desencadena un montón de problemas, aparece el cáncer, y así se va, hasta que el cuerpo pues, tiene que tronar, no hay más. Pero si cambia su alimentación, puede alargar sus años de vida, pero si no lo cambia, se acortan los años de vida. Bueno, pero como nuestro tema sigue adelante, parece que tenemos un temita más que venía siempre los domingos, que se llama Una reflexión de un día a la vez, de un libro adventista, que nos regaló una dama que se llama Teresita Zapata. Muchas gracias, Teresita, y a tu esposo también felicidades. Que Dios les bendiga. La siguiente reflexión se llama Pan y agua. Tenía apenas 7 años de edad, pero su mamá le había enseñado a confiar en Jesús y él lo había aprendido muy bien, tanto que lo ponía en práctica todos los días de su sencilla vida infantil. Y así lo demostró en un día común y corriente de la década de los 70 del pasado siglo. Todo estaba transcurriendo como cualquier otra jornada hasta que de pronto el agua se fue en todo el pueblo. Esto casi nunca sucedía, y menos en las primeras horas de la mañana, cuando las amas de casa realizaban sus labores domésticas y preparaban el almuerzo para sus familias, ocurrió esto. La falta del preciado líquido
les impidió continuar con lo que estaban haciendo, por lo que algunas vecinas decidieron salir a la calle para comentar entre ellas lo sucedido. Fue así como el pequeño de 7 años se enteró de la noticia. Lleno de fe en su mejor amigo, Jesús les dijo a aquellas mujeres: no se preocupen, voy a orar a Jesús y Él nos va a enviar agua. Y eso hizo. La mamá y el niño se arrodillaron a orar. Apenas habían terminado la oración cuando se oyó un sonido de tuberías. Pronto comenzó a salir agua de la llave, y en tal abundancia como nunca antes habían visto. Pero solo en la casa de ellos. La mamá corrió a avisar a sus vecinas de que en su casa había agua, y cuando vieron que en las demás casas no había, se formó una larga fila de mujeres con recipientes vacíos que esperaban poder llenarlos en la casa de aquel pequeñito. Sus papás aprovecharon la ocasión para dar a conocer a sus vecinos las creencias de la iglesia que en ellos practicaban, y muchos recibieron posteriormente estudios bíblicos y entregaron su corazón a Jesús. ¿Necesitas algo con urgencia? Dios es tu proveedor y te dice hoy: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás lo que te urge a ti es mucho más complicado que agua para beber, pero la promesa se aplica igualmente a tu caso. Si tienes una fe sencilla como